cómo se introducen las características de viento y de sismo en la estructura que hemos estado viendo estas últimas charlas. Hoy vamos a ver, como insisto, las características de definición de viento y de sismo para la estructura que estamos viendo dentro de CIPECAD. Como también se ha comentado en varias ocasiones, nuestro consejo siempre es que se haga un primer cálculo solo a cargas verticales, cargas permanentes, sobrecargas de uso, pero solo a cargas verticales, sin viento y sin sismo. En este primer cálculo lo que haremos será adaptar la geometría de las secciones, ajustándolas para que cumplan por lo menos a cargas verticales, y una vez que las tenemos adaptadas a cargas verticales, entonces meter el viento y el sismo si es que es necesario, ¿vale? Pero insisto que el primer cálculo, siempre para ajustar un poco la geometría de las secciones, se debe hacer solo a cargas verticales. Bueno, pues vamos a entrar dentro de CIPECAD y vamos a ver la estructura que teníamos entre manos, que vimos ayer, que era la de el ejemplo del manual, donde quizás no es la mejor estructura para, sobre todo, comportamiento sísmico por el hueco excéntrico que tiene debido a la escalera y el ascensor, como podéis ver abajo a la derecha, pero en fin, para ver cómo se introducen los datos, perfectamente válido. Bueno, pues después de haber calculado la estructura, si recordamos, la estructura era pues bien simple, 4 plantas con un torreón, perdón, 4 forjados con un torreón arriba, el hueco de escalera y de ascensor, y ayer colocábamos pues todo lo que era referente a la cimentación, zapatas, encepados, losa, etc. Bueno, pues aquí vamos a definir características de viento y de sismo. Entonces, insisto, el primer cálculo solo a cargas verticales. Una vez que hemos ajustado toda la geometría de nuestras secciones para que cumplan a cargas verticales, por supuesto, sin tocar lo que es el armado, porque el armado no nos interesa en este primer cálculo, solamente la geometría de las secciones para que cumplan a cargas verticales, entonces es cuando definimos el viento y el sismo. Para ello nos vamos a obra, datos generales. Y dentro de los datos generales, con la normativa que en su día nosotros hemos seleccionado para hacer estas charlas, nos vamos abajo a la izquierda, donde tenemos todo lo relativo a viento y a sismo. Entonces, nos vamos a entrar en viento. Bueno, cuando entramos en viento, el programa tiene definido a la izquierda toda la normativa para los diferentes países que tenemos implementado. Todavía nos quedan muchas más, pero se van implementando poco a poco, ¿vale? Pues en este caso, y para hacer el ejemplo, todas más o menos piden exactamente lo mismo. Pero, por ejemplo, en la norma española tenemos la NTE antigua y el Código Técnico de la Edificación, que es la nueva norma, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, el programa lo que nos pedirá serán las acciones de viento, tanto en X negativo como positivo y en Y positivo como negativo. Los anchos de banda, la zona eólica, el grado de aspereza, etc. Esto en cuanto a la norma española. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos a la norma de Panamá, por ejemplo, pues nos pedirá pues la acción del viento en X y en Y, tanto positivo como negativo, los anchos de banda, en este caso, pues la categoría de ocupación, la zona eólica, la categoría del terreno, si es llano o no es llano con los diferentes desniveles que tenga, etcétera. Es decir, dependiendo de la normativa, a ver, un segundo porque, bueno, como decíamos, dependiendo de la normativa que nosotros, del país que nosotros seleccionamos, nos van a aparecer una serie, o nos va a pedir el programa una serie de datos. En concreto, como ya he dicho en varias ocasiones, dependiendo de la ventana en la cual nos encontremos, arriba, a la derecha,
tenemos el icono de interrogación donde podemos ver la ayuda que tiene el programa por defecto. Si yo pincho arriba a la derecha el icono de la interrogación, yo, por ejemplo, en la acción del viento según X y según Y, el programa me da la ayuda que tiene al respecto. Es decir, dependiendo de la normativa, pues sabré que el viento que afecta a mi estructura tendrá la consideración de las estructuras que yo tenga alrededor de la mía. Si tiene empuje, si tiene succión, etcétera, ¿vale? Bueno, pues esto, insisto, dependiendo de la normativa, tendremos que colocar los coeficientes correspondientes. A modo de ejemplo, si nuestra estructura tiene a la izquierda una estructura existente, el viento empujará a la estructura existente y succionará a la mía cuando venga de izquierda a derecha, en cuyo caso el viento en X será 0,33 porque succionará a la mía, y el viento en menos X será 0,66 porque empujará a la mía y succionará a la ya existente. Esto lo tenéis explicado en el manual de la memoria de cálculo. Yo lo que os ruego es que le echéis un vistazo, ¿vale? Bueno, pues tanto en la acción del viento según X o según Y hay que colocar los coeficientes correspondientes. Los anchos de banda lo podemos colocar todos iguales para todas y cada una de las plantas, tanto en X como en Y, o dependiendo de cada una de las plantas que nosotros tengamos, pues un ancho de banda diferente. A modo de ejemplo, el ancho de banda en X y el ancho de banda Y, si yo me voy por planta, lo que aquí nos va a pedir es el ancho que tenemos en cada una de las plantas. Es decir, ancho de banda en Y, lo que mide en esa planta el Y, es decir, la profundidad que tiene mi estructura, y ancho de banda en X, lo que mide la estructura en X. Por ejemplo, veis que tenemos planta baja, planta segunda, tercera, cubierta y casetón. Si yo me voy de aquí, para que lo veáis, yo en esta planta baja puedo medir tanto en X como en Y. Pues yo mediría desde aquí hasta aquí, desde el pilar 1 al pilar 4, como veis tengo una longitud de 9,6 y desde el pilar 1 al pilar 8 pues tengo una longitud de 9,8. Eso significa que yo en la planta baja el X del 1 al 4 le colocaré 9,6 y en Y del 1 al 8 le colocaré 9,8. Bueno, pues así lo tengo que hacer en todas y cada una de las plantas. En este caso en concreto, si yo me voy otra vez a la definición de viento, me voy a Panamá, yo veo que los anchos de banda, en esta planta baja, el ancho de Y era 9,8 y el ancho de X era 9,6. Pues así le tengo que poner en todos y cada una de mis plantas. Yo puedo tener que todas las plantas sean exactamente iguales si mi estructura, cada una de las plantas en X y en Y miden lo mismo en altura, en ancho y en largo. Entonces, en este caso, pues la cubierta del torreón que teníamos arriba mide 5 y 5. En la cubierta, tercera planta y segunda, pues son 11. Entonces, esto es lo que le coloco yo a cada uno de los anchos de banda que tiene mi estructura. Y en la planta baja, como acabamos de ver, pues el ancho de banda en X era lo que medía del pilar 1 al 4, 9,6, y el ancho de banda en Y era lo que medía el pilar del 1 al 8 y era 9,8, ¿vale? Así, insisto, le podemos dar todos y cada uno de los anchos de banda de cada una de las plantas. Repetimos, ancho de banda en X, lo que mide la planta en X. Ancho de banda en Y, lo que mide la planta en Y. ¿Vale? Bueno, pues así definimos lo que son los anchos de banda. Luego, en este caso y para esta norma, dependiendo de la categoría de ocupación, pues podemos elegir del grado 1 al 4. Pues, por ejemplo, el grado 2, todos los edificios y estructuras, excepto las de categoría 1, 3 y 4. Vamos a dejarlo ahí, por ejemplo. Esto viene mejor definido en cada una de las normas que nosotros seleccionemos.
Aquí también podemos elegir la zona eólica bien del Pacífico o bien del Atlántico. La diferencia simplemente pues, los kilómetros por hora de cada uno de ellos. Vamos a elegir Atlántico, por ejemplo, ¿vale? Luego, la categoría del terreno, pues si es única o dependiendo según la dirección, pues podemos tener una categoría u otra. Esto ya insisto que depende de la normativa o del país que nosotros elijamos, pues nos va a pedir unas características u otras, que nosotros, pues por supuesto, tenemos que saber. Por ejemplo, vamos a elegir la zona A, con grandes concentraciones de estructuras, que en este caso, para la norma REP 04, nos dice que hay más del 50% de los edificios con una altura superior a 21 metros, que puede ser aproximadamente pues 4 plantas, una cosa así. Y luego, en la parte inferior, si nuestro terreno donde va colocada nuestra estructura es llano o tiene escarpaduras o colina en 2D o en 3D. ¿Vale? Bien, así definimos el viento. Lo hemos hecho para la norma de Panamá, pero si tuviésemos que calcular con cualquier otra norma, lo podríamos hacer exactamente igual. Por ejemplo, si yo me voy a la norma de Colombia, tengo los coeficientes de acción del viento, tanto en X positivo, negativo y positivo, los anchos de banda, que puede ser igual para todas las plantas o, dependiendo de la planta, su ancho de banda correspondiente, y luego aquí pues exactamente igual. La categoría de uso, la velocidad básica del viento, si recordéis, para la norma de Panamá nos pedía bien Atlántico, bien Pacífico. Aquí directamente me pide la velocidad básica del viento. Y luego exactamente todo lo demás igual, tanto la categoría del terreno como si es llano o no. ¿Vale? Bueno, pues me quedo con la norma de Panamá. Luego en la parte inferior podemos activar o no los efectos de segundo orden. Esto, por supuesto, dependerá y se podrán activar tanto para viento como para sismo. Es el efecto P delta que tenéis definido en el manual de la memoria de cálculo. Aquí también cada norma pues tiene sus coeficientes correspondientes. A modo de ejemplo, creo recordar que la norma brasileña, que viene así definido en el manual de la memoria de cálculo, dice que hay que aplicar un coeficiente de 1,49. Recordamos que en el código modelo dice que si es una estructura metálica, pues hay que considerar el valor para multiplicar los desplazamientos por 1,5 y si es una estructura de hormigón, los desplazamientos se multiplicarán por 2. Pero luego cada norma puede afinar esos parámetros. En este caso, como comento, la norma brasileña, creo recordar que dice que hay que multiplicar por 1,49. Insisto que esto lo tenéis en la memoria de cálculo, ¿vale? Bueno, pues así se definen las características de viento. He preparado aquí este PowerPoint para que lo veáis, porque, por ejemplo, yo puedo tener una estructura totalmente exenta o puedo tener en una zona dos estructuras que vamos a ejecutar, pero que no están unidas. Eso significa que el ancho de banda a colocar, pues, depende de las características geométricas que tengo en las estructuras. Arriba a la izquierda, arriba a la derecha, que es este dibujito que tenéis aquí, me indica el X y el Y que hemos estado viendo, el Y positivo pues hacia arriba, Y negativo hacia abajo, y el X positivo de izquierda a derecha y el X negativo de derecha a izquierda. Eso es lo que la definición de los signos dentro del programa. En esta figura de la izquierda pues tenemos dos estructuras separadas, una cierta distancia, y las fórmulas que tenemos a la derecha nos indican qué ancho de banda debemos de colocar para que el programa tenga en cuenta lo que se lleva cada una de las zonas, tanto la 1 como la 2. Estos dibujitos están sacados íntegramente de la memoria de cálculo, que lo que ruego es que, por favor, le echéis un vistazo a esa memoria de cálculo donde tenemos estas características, ¿vale? Bueno, pues una vez que tenemos las características del viento, simplemente le damos a aceptar y el programa automáticamente
dependiendo de los parámetros que nosotros hayamos definido, según la norma que hemos utilizado y de los anchos de banda que hemos colocado, tanto en X como en Y, y dependiendo de la altura que hayamos colocado y definido nuestra estructura para cada una de las plantas, recordad que esto lo hicimos en la primera sesión, el lunes pasado, no el otro. Entonces, el programa lo que va a hacer es sacar las cargas de viento que aplica en todas y cada una de las plantas. Aquí tenéis, tanto en X como en Y, positivo y negativo, todas y cada una de las cargas de viento para cada una de las plantas, como veis, ¿vale? En este caso, poniendo el ratón encima, nos da en kilonewton, el sistema internacional, ¿vale? Hay que saber lo siguiente. Tal y como dice la memoria de cálculo, el programa aplica la carga de viento, tanto positivo como negativo, con sus excentricidades correspondientes, si es que la norma sí lo exige. Es una carga horizontal que coloca en el centro geométrico de la planta, tanto en X como en Y. Es decir, si tenemos una estructura metálica, por ejemplo, a dos aguas, donde en cualquier norma tenemos sobre la cubierta tanto empujes como succión, el programa no tiene en cuenta eso. CIPECAD no. El programa de estructura metálica que viene del generador de precios sí que tiene en cuenta los empujes y las succiones dentro de nuestras cubiertas, ya sean a un agua, ya sean a dos aguas, ya sean marquesinas, estructuras normales, etcétera, ¿vale? Pero CIPECAD no. Lo que hace es, en cada una de las plantas, coloca una carga tanto en X como en Y, insisto, con su excentricidad correspondiente, si es que la norma sí lo exige, y lo que hace es mover la estructura. Es decir, si yo le doy a aceptar, lo que hace es colocar en el centro geométrico de esta planta una carga para mover la estructura en esta dirección y para moverla en esta dirección. Como sabéis, el programa mantiene la indeformabilidad de la planta cuando colocamos un forjado. Entonces, son los pilares los que se ven afectados por estas cargas. Lo que es el forjado realmente no, los pilares, ¿vale? Entonces, para no perder el tiempo en el cálculo, lo que he hecho es calcular la estructura y tenerla ya calculada con viento. Es decir, lo que he hecho aquí ha sido definir lo mismo que hemos hecho, las características que hemos colocado antes, y la he calculado con viento, ¿vale? Entonces, a modo de ejemplo, si queremos verla deformada para esa hipótesis de viento, bien en X o bien en Y, si yo le pongo un coeficiente algo mayor para que se vea y le digo una animación de la estructura, pues podemos ver cómo en esa dirección X se está moviendo la estructura cuando en X positivo, cuando el viento pega de izquierda a derecha, ¿vale? Insisto que se da una indeformabilidad de la planta por la lámina rígida que pone el programa, definido en la memoria de cálculo, y son los pilares los que se encargan de soportar el empuje correspondiente, ¿vale? Bueno, a partir de aquí ya podemos ver todos los resultados de pilares con las cargas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, dentro de las envolventes, en esfuerzos de pilares y pantallas, si yo pincho un pilar cualquiera, tengo en altura, por peso propio, cargas muertas sobre carga de uso y también por viento, por sismo, etcétera. En este caso, el sismo lo veremos luego, ¿vale? Entonces, pues cuando el viento en X positivo, pues el pilar es... Cuando el viento viene de izquierda a derecha, la estructura se mueve hacia la derecha, luego el pilar 5 está traccionado. Es lógico, ¿vale? Pues así podemos ver también, digamos, con detalle, todos los esfuerzos para cada una de las hipótesis simples. Recordad que las hipótesis simples, tanto en pantalla, planos y listados, vienen sin mayorar, ¿vale? Todo lo demás que no venga por hipótesis simple, viene mayorado. Bueno, pues así podemos ver los esfuerzos de cada una de las hipótesis simples, en este caso del viento, de cada uno de los pilares, ¿vale? Bien, pues así es como se define el viento. Recordad
que el criterio de signos lo tenéis arriba a la derecha, y si tenemos una estructura que no es continua, sino que tiene algún salto porque tenemos plantas diferenciadas o tenemos dos estructuras cercanas, pues la forma de calcular los anchos de banda lo podéis ver directamente de la memoria de cálculo. Vale, eso es en cuanto al viento. En cuanto al sismo, bueno, pues si yo me voy a la estructura original que estábamos viendo, que no teníamos calculada, aquí vamos a empezar a definir todas las características de sismo. Insisto que esta estructura, como podéis ver, no es quizás la más idónea para el sismo por la excentricidad que tiene. Es decir, tiene abajo a la derecha dos huecos relativamente grandes para la escalera y para el ascensor, y el resto, digamos que la masa no está compensada dentro de cada una de las plantas, como podéis ver. Pero, en fin, me vale para ver el ejemplo, ¿vale? Bueno, pues nos vamos a obra, datos generales. Aquí tenemos la acción del viento que hemos definido antes, y ahora nos vamos a ir al sismo. En el sismo pasa exactamente igual que con el viento, es decir, el programa tiene una serie de normativas en cuanto a cada uno de los países implementadas, y en la parte inferior izquierda pues nos falta todavía implementar mucho más. Pero en fin, aquí si en el país donde vamos a colocar o vamos a construir nuestra estructura no hay ninguna normativa específica o no la conocemos, pues simplemente podemos elegir el método general, donde yo me defino el espectro, le coloco las aceleraciones, la ductilidad, la parte de sobrecarga a considerar y la parte de nieve a considerar, y si yo me he definido el espectro, simplemente es calcular y ya está. De forma general también, lo que se suele hacer, si no sabemos qué normativa de sismo hay en la zona o en el país donde vamos a ejecutar nuestra estructura, pues es llamar al consulado, embajada, para que nos diga exactamente con qué normativa se suele calcular el sismo ahí. Si no, insisto, el método general. El mal menor, que nos tenemos que crear el espectro, ¿vale? Bueno, en este caso, por ejemplo, para la norma de Panamá, pues lo que nos pide, esto sí que es fotocopia de lo que hay en la norma. Entonces, si tenéis que calcular con la norma de Panamá, simplemente escogerla, la REP 04, y ver todos los parámetros que tiene el programa implementado que definen esa normativa. Como ya sabéis, arriba a la derecha está el icono de la interrogación, donde podéis ver la ayuda que tiene el programa al respecto. Y en este caso, a la derecha de cada una de las opciones, que son las flechitas de color azul, pues nos da la ayuda. Por ejemplo, el factor de modificación de respuesta en X, pues aquí la ayuda que en la REP 04, y consultando la tabla 4222, pues nos dice qué factor de respuesta R tenemos que colocarle dependiendo de las características que tenga nuestra estructura, ¿vale? Bueno, pues aquí podemos calcular solo en una dirección o en las dos. Podemos hacer un modelo, un cálculo dinámico o estático con la fuerza lateral equivalente, y luego, insisto, que son parámetros que, dependiendo de la normativa, nos pedirá uno u otro. Por ejemplo, en esta en concreto, pues nos pide la fracción de la sobrecarga, el factor multiplicador del espectro, donde tenemos la interrogación y nos da la pequeña ayuda que podéis ver, por supuesto, en la normativa. Dependiendo del sistema estructural, pues los factores, tanto de modificación de respuesta en X y en Y, como de desplazamientos. La tipología del suelo, dependiendo del suelo que tengamos, pues la tipología, los coeficientes de aceleración, que también tenemos la tabla correspondiente a la norma que hemos elegido de Panamá. Si vamos a hacer una estimación o no de la altura del edificio, donde ponemos aquí la estimación, y esto también viene en la normativa, con la formulilla que debemos aplicar. La tipología de la estructura, tanto en X como en Y,
la categoría del edificio y luego, dependiendo de la normativa, ya tenemos el número de modos para la vibración. Por ejemplo, si yo me voy a la norma española, en la norma española, la NCSE 02 nos dice que debemos de colocar un número de modos tal que la masa movilizada, tanto en X como en Y, sea mayor del 90%. Es decir, no nos indica que coloquemos un número de modos en concreto, sino que nos indica que la masa movilizada sea mayor del 90% tanto en X como en Y. Eso más o menos suele salir haciendo la siguiente operación. El número de plantas que yo tenga por 3. Es decir, si tengo 4 plantas, yo lo que hago es, ¿cuántos modos de vibración voy a colocar? Pues 4 plantas por 3 modos cada una de las plantas, en X, en Y y el rotacional, pues 4 por 3, 12. Yo colocaría 12 modos, ¿vale? El programa nos permite, según norma, es decir, según norma, si la norma dice más del 90%, ya aplicará a él tantos modos de vibración como sea necesario para movilizar ese 90% de la masa. Automático hasta alcanzar un porcentaje, en este caso el 90% o del porcentaje que nuestra norma nos diga que tenemos que colocar, o bien especificado por el usuario el número de modos que yo tengo que colocar. Insisto, para la norma española, si tengo 4 plantas, 4 por 3, 12. Aquí colocaríamos 12. O 90% que nos lo dice utilizando la normativa, o directamente, si yo no me lo sé, directamente elijo según norma y ya está, ¿vale? Bueno, pues en este caso, para la normativa de Panamá, pues he de suponer que será más o menos lo mismo. Yo he de suponerlo, si no, pues es leer la normativa y colocar bien la masa desplazada que nosotros deseemos, bien especificado por el usuario el número de modos de vibración, insisto, 3 por el número de plantas, o bien, según normativa, si no la conocemos y el programa de forma automática ya sabe la normativa que nosotros estamos utilizando, qué masa hay que movilizar. Hay que recordar también que si yo, por ejemplo, tengo 2 bloques independientes, como hemos visto aquí, tengo la zona 1 y la zona 2, en ese caso, si yo coloco estos 2 bloques dentro del mismo cálculo, tendría 3 por el número de plantas que tengo por el número de bloques independientes, porque cabe la posibilidad que solo estemos excitando una de las zonas y que la otra no se entere. Para evitar eso, colocaremos 3 por el número de plantas por el número de bloques independientes que yo tenga, ¿vale? Esa es una regleta que podemos utilizar. Bien, y luego, en la parte inferior tenemos también, si queremos o no, considerar las plantas que hay bajo rasante para el modelo dinámico. Es decir, recordad que a la hora de definir las plantas, cuando nosotros estábamos colocando las alturas de las mismas, en la parte superior teníamos profundidad de cota de cimentación. Si mi estructura tiene 3 sótanos y yo quiero considerar en las plantas bajo rasante el modelo dinámico, pues simplemente lo activo para que lo tenga en cuenta. Si no, el programa lo considerará la cota 0 del terreno hacia arriba, ¿vale? Y luego, los efectos de segundo orden, ya hemos hablado de ellos. Simplemente es, pues dependiendo de la normativa, colocar concreto. Yo repito, el código modelo, si recordáis, dice que para estructuras metálicas coloquemos un factor de amplificador de los desplazamientos de 1,5 y si es estructura de hormigón de 2. Pero aquí cada uno, dependiendo de la norma, puede hacer lo que desee, ¿vale? Bueno, pues una vez que yo he definido aquí el sismo, le daríamos a calcular. Para no perder el tiempo en el cálculo, yo me voy a ir a esta primera estructura, que le he llamado sismo 1, que la tengo calculada con las características del sismo que acabamos de definir, ¿vale?
yo la tengo directamente calculada, con efectos de segundo orden, en este caso 2, ¿vale? Y luego, a partir de aquí, con esta geometría y con estas características de sismo que yo he definido con este coeficiente, pues ya entramos en los factores de amplificación. Entonces, los factores de amplificación, pues tenemos para cada una de las combinaciones y cada uno de los modos, exactamente cada una de las hipótesis simples, pues los factores correspondientes, como podéis ir viendo, para cada combinación, ¿vale? Podemos tener el listado del resumen. Tengo también preparado un PowerPoint, a ver, este. Bueno, pues, por ejemplo, lo tenemos definido para la norma española, ¿vale? Pero yo creo que es perfectamente aplicable a cualquier normativa. Aquí viene un poco resumido los efectos de segundo orden, lo que pide el programa. Como veis, en la parte inferior decimos lo que decimos en el manual, es decir, en Brasil es habitual considerar un coeficiente reductor del módulo de elasticidad de 0,9. Eso significa que tenemos una inercia fisurada respecto a la bruta de 0,7. Por lo tanto, la diferencia entre ellas es 0,63 y la inversa es el 1,59. Yo había dicho 1,49. Es 1,59 lo que nos dice la norma brasileña. Bueno, pues una vez que hemos definido esos coeficientes con las particularidades correspondientes, lo que nos da el programa es lo que estáis viendo ahí, los factores de amplificación. Vale. Y para cada una de las combinaciones, pues por ejemplo, la normativa española, el código técnico nos dice que el método es válido si la R es menor de 0,33. Y por lo tanto, el gamma Z que tenemos definido en la tabla es, para todas las combinaciones, es menor de 1,5. Si la estructura se considera intranslacional, R deberá ser menor o igual de 0,1. Entonces, hacemos el pequeño cálculo tal y como tenéis ahí colocado y miramos si nuestra estructura bien necesita rigidización o bien no, ¿vale? Esto, pues, también lo subiremos, este pequeño PowerPoint, para que lo podáis tener. Ese es el valor que nosotros tenemos que comprobar que en todas las combinaciones sea menor de 1,5 el gamma Z, ¿vale? En este caso, pues sin problema, ¿vale? Bueno, pues aquí tendríamos que hacer exactamente lo mismo, comprobar que el gamma Z sea menor de 1,5. Pues en este caso parece ser que sí, para todas y cada una de las combinaciones que nosotros vamos teniendo, ¿vale? Bueno, pues una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es, tras el cálculo, como hemos visto en otros ejemplos, no existe ningún botón u opción que el programa haga el repaso de todos los elementos. No lo he dicho en las charlas anteriores, pero que sepáis que después de calcular, nadie nos va a quitar de repasar pilares, vigas, forjados, muros, zapatas. Eso lo tenemos que hacer. Entonces, si hemos calculado con sismo, nos vamos a los listados, arriba a la derecha, y nos vamos al listado de justificación sísmica. Dentro del listado de justificación sísmica, y para esta norma en concreto, tenemos todas las comprobaciones que ha hecho el programa por defecto, ¿vale? Entonces, pues dentro de los datos generales tenemos todas las características que nosotros hemos definido cuando estábamos en la ventana del sismo. Es decir, el emplazamiento, el sistema estructural, la estimación fundamental, la categoría del edificio, etcétera, ¿vale? Luego tenemos las direcciones del análisis, tanto en X como en Y, en la proyección en planta. El espectro de cálculo con los coeficientes de amplificación correspondientes, en este caso T menor o mayor o igual que los 4 segundos, y los parámetros necesarios de la definición del espectro, donde el programa nos indica la normativa que hemos utilizado y la tabla de donde salen los parámetros correspondientes, ¿vale?
Y aquí, a la derecha, pues tenemos los parámetros correspondientes, ¿vale? Aquí tenemos el espectro de diseño de aceleraciones, tanto en X como en Y. Lo que debemos de comprobar, en este caso, por ejemplo, si estuviésemos con la norma española, vemos que la masa total desplazada, tanto en X como en Y, es mayor del 90%, luego lo podríamos dar por bueno. También veis que, de forma general, los modos de vibración más representativos suelen ser pues, los 4, 6, 8 primeros. Todos los demás son relativamente pequeños. Eso no significa que tengamos que obviarlos, ¿vale? Para el cálculo. Tenemos la representación de los periodos modales con de todos los que se han estudiado, con los que se desplazan más del 30% de masa, tanto en X como en Y. Tenemos los centros de masa y de rigidez de cada una de las plantas, donde, como yo decía antes, pues el centro de masa y el centro de rigidez se supone que para que trabaje y que tenga un buen comportamiento sísmico, pues deben ser más o menos coincidir en el mismo punto. Como veis, pues yo comentaba que en el casetón, que no hay ningún agujero, sí que coincide, pero en el resto de plantas no. Entonces, por eso comentaba que no siendo una estructura simétrica y teniendo este hueco en este lado, pues no tenía un diseño sísmico quizás más adecuado, ¿vale? Luego tenemos la corrección por cortante basal, que lo que hace el programa directamente, y lo tenemos al final de todo, es la corrección que en diversas normativas, por ejemplo, la española no lo tiene, pero la de Panamá sí, lo que hace es, como ya sabéis, si el cortante basal dinámico es más pequeño que el cortante basal estático, hay que multiplicarlo por un factor de corrección o de modificación. Antiguamente el programa esto no lo hacía, deberíamos nosotros hacer esa comprobación, pero ahora sí que lo hace. Entonces aquí nos está indicando, no es que no cumpla, sino que como el cortante basal mínimo estático es mayor que el dinámico, ya el programa ha utilizado los coeficientes correspondientes, tanto en X como en Y, y ha hecho la operación correspondiente, ¿vale? Bueno, pues por supuesto, como hemos dicho en diferentes ocasiones, cualquier listado que veamos en pantalla, arriba a la derecha tenemos la posibilidad de exportarlo a cada uno de los formatos que tiene el programa por defecto, HTML, PDF, etc. Y podemos también imprimirlo con la impresora que tengamos predeterminada en Windows, ¿vale? Bueno, pues así es como se define el sismo. Otra posibilidad es la siguiente. Por ejemplo, tengo aquí preparado otro, dentro del viento, tengo aquí la posibilidad de enseñaros la metodología para análisis dinámicos de edificios sometidos a acciones sísmicas, incorporando los efectos estructurales de los elementos de cerramiento, ya sean tabiquerías, fachadas, etcétera, ¿vale? Entonces, el programa de CIPE, en las últimas versiones, ya lo tiene en cuenta y se puede colocar. Por ejemplo, en los esfuerzos de diseño, evidentemente no son exactamente iguales que el comportamiento real. Y lo voy a poner maximizado para que se vea mejor, ¿vale? Entonces, una vez que sabemos que los esfuerzos de diseño no son iguales que el comportamiento real, nosotros hasta ahora lo que hacíamos era calcular la estructura sin tener en cuenta esos cerramientos. Es decir, tal y como lo tenemos a la izquierda, en los esfuerzos de diseño. Entonces, realmente el comportamiento cuando viene un sismo es lo que podéis ver más a la derecha. Es decir, que las plantas inferiores, que son más diáfanas, que suelen estar ocupadas pues, por comercios o simplemente, como podéis ver en la última fotografía, abajo a la derecha, simplemente están cerradas y dentro no hay nada, eran locales totalmente vacíos, pues cuando viene un sismo son las plantas más castigadas, ¿vale? Entonces, lo que hemos pretendido es diferenciar cada uno de los estados
en el cálculo dinámico. Es decir, un primer estado cuando no tenemos esos cerramientos colocados, un segundo estado cuando están todos, un tercer estado colocando cada una de las plantas sin ese cerramiento para hacer el cálculo de todas y cada una de ellas. Es decir, el estado 3, pues en la primera planta no existen cerramientos, el 4, pues ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, el estado 5, pues dependiendo de la altura de las plantas, el programa va quitando esos elementos que rigidizan. Y para hacer el dimensionado se hace la envolvente de todos los estados, ¿vale? Entonces, el cálculo de la estructura, en este caso, cuando tenemos una estructura, que no es la que yo os he enseñado, pero en fin, para que veáis el ejemplo, el programa hace y comprueba todos y cada uno de los estados que estáis viendo ahí. Es decir, el primero, cuando no tenemos ningún elemento de cerramiento. El segundo, cuando tenemos la estructura perfectamente rigidizada con todos y cada uno de los elementos de cerramiento, ya sea tabiquería, etcétera. Y luego, el resto de estados, lo que vamos haciendo es quitando esos elementos que rigidizan de cada una de las plantas. El estado 3, el 4, el 5, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues ese es el cálculo que realiza el programa. Luego, a modo de ejemplo, con este estudio que se ha hecho, hemos visto el cortante, en este caso en X, para cada una de las plantas y en cada uno de los estados. Como veis, pues se supone que el más desfavorable es cuando, pues eso, tenemos toda nuestra estructura rigidizada y la planta primera, que suelen ser, pues eso, locales donde están centros comerciales o tiendas o simplemente locales cerrados, que no hay tabiquerías interiores ni compartimentación, es donde los cortantes son algo mayores, ¿vale? Lo que pretendemos para evitar colocar y duplicar trabajo es que nosotros tengamos un modelo BIM de todos y cada uno de nuestros cerramientos y tabiquerías e importarlo directamente dentro del programa, para así no tener que volver a definir dentro del programa todas y cada una de las características de las particiones o cerramientos que nosotros vamos a definir en nuestra estructura, ¿vale? Entonces, lo ideal en este caso sería la implementación de todo esto que hemos hablado. Es decir, como ya sabéis, el programa ya tiene el listado de comprobación de vigas, con requisitos mínimos de hormigón, sísmicos, diseños por capacidad, que eso ya lo hace, y lo hemos visto en las charlas anteriores, que eran los estados límites últimos y estados límites de servicio. Tenemos los listados de comprobaciones de pilares en los estados límites últimos, en donde también tenemos requisitos de hormigón, sísmicos, diseño por capacidad. Luego los requisitos de armado por sismo, dependiendo, pues, por ejemplo, de la ductilidad. Si tenemos ductilidad alta, muy alta o baja, pues cada una de las normativas nos indica pues, que los estribos tienen que estar más juntitos, que la cuantía tanto superior como inferior de las vigas debe ser mayor a una cierta cantidad, etcétera. Que las longitudes de anclaje sean algo mayores, etcétera. Luego los esfuerzos para cada uno de los estados y la justificación sísmica. Es decir, tal y como dice ahí, necesitamos conseguir, o el programa va enfocado a que se van a colocar la mayoría de las normativas de los diferentes países, más de las que ya tenemos, y con todos los listados justificando el cálculo y de dónde salen los números que hemos utilizado para el dimensionado de los elementos, ¿vale? Bueno, a modo de conclusión, lo que pretendemos es lo que vosotros estáis viendo ahí. Generación automática del modelo de cálculo, incluyendo los elementos no estructurales, que ahora veremos cómo se introducen, la importación de los elementos constructivos desde un modelo BIM para evitar repetir el trabajo que ya tenemos hecho en nuestro programa de dibujo, la verificación de los criterios normativos, con o sin sismo, es decir, sacar el listado de comprobaciones, estados límites últimos de servicio, justificación sísmica, es decir, todo lo que hemos utilizado en el cálculo para afianzar lo que hemos hecho
Y, por supuesto, en cuanto al sismo, pues la expansión modal y combinación de los esfuerzos obtenidos por el modo de vibración, junto con el resto de hipótesis, ya sean cargas permanentes, peso propio, cargas muertas, sobrecarga de uso, etcétera, ¿vale? Bueno, pues este es lo que os quería enseñar. Y en cuanto a cómo colocar esos elementos estructurales que rigidizan, ya sean perimetrales, de cerramiento o tabiquería interior, bueno, pues los tenemos dentro de la opción de cargas, elementos constructivos, ¿vale? Y dentro de los elementos constructivos es exactamente igual que los menús que hemos visto durante esta charla. Es un menú flotante donde lo podemos tener plegado o desplegado. Bueno, pues vamos a pinchar en añadir y el programa lo que nos va a pedir es qué tipo de material vamos a utilizar, las características de esos materiales y de qué grupo a qué grupo va a estar definido. Por ejemplo, si en la primera planta simplemente vamos a tener un material de cerramiento y no vamos a tener tabiquería interior, pues no lo colocaríamos para hacer el cálculo algo más adaptado a lo que es la realidad. Bueno, pues yo en este caso pulsamos para definir nuestro material, le damos a aceptar, pinchamos el signo más y aquí le ponemos la referencia que nosotros queramos y las características que vamos a utilizar para esa definición de ese elemento. El modo de elasticidad, resistencias, a compresión y atracción, tanto en una dirección como en la otra, la energía de factura, es más, incluso el peso que va a tener para que descanse sobre las vigas y que el programa lo tenga en cuenta, ¿vale? Bueno, pues simplemente le damos a aceptar, aceptamos y aquí le decimos de qué grupo a qué grupo va, ¿vale? Pues a modo de ejemplo, voy a utilizarlo de la planta baja hasta la cubierta. Le damos a aceptar y vamos colocando nuestro elemento de rigidización, ¿vale? Que son, pues en este caso, vamos a suponer que tenemos simplemente lo que estoy pinchando con el botón izquierdo para colocarlo. Y vamos a suponer que aquí tenemos, no, ahí no, de aquí a aquí y de aquí a aquí, que son los elementos que rigidizan. Si yo ahora, a partir de aquí, quiero ver la información que tengo de cada uno de ellos, pues puedo ver las características de la elasticidad que tiene la barra, la altura, los ángulos, etcétera, ¿vale? Para cada una de ellas. Si yo miro la vista en 3D de mi estructura, ahora ya veré cómo está definido cada uno de los elementos que yo he colocado, ¿vale? Como veis, ya me aparecen los cerramientos colocados. Cerramiento y, por supuesto, tabiquería interior, ¿vale? En la primera planta no le he puesto nada, ¿vale? Bueno, pues a partir de aquí yo haría el cálculo de lo que es la estructura y compararía con las características que he obtenido tras ese cálculo. Recordad, como hemos visto aquí, que, por ejemplo, si tenemos en cuenta el cortante, pues el programa tendrá en cuenta la envolvente de todas estas gráficas que tenemos aquí definidas, tanto de la estructura cuando no está con estas características, como de la estructura cuando sí que las tiene, pasando por todas y cada una de ellas, ¿vale? Bueno, pues así es como se definen las características de viento dentro de CIPECAD y las características de sismo, ¿vale? Para todas y cada una de la estructura. Cuando yo coloco esos cerramientos, le tengo que decir al programa que los tenga en cuenta. En la parte inferior, debajo de la acción sísmica, tengo el criterio de armado por ductilidad. En este caso, para la norma de Panamá, tenemos ninguno, marcos ordinarios, intermedios o especiales. ¿Qué hacen cada uno de ellos? Pues simplemente tenemos aquí la ayuda de información donde, dependiendo de lo que yo elija, pues el programa me va a colocar esas restricciones normativas. Por ejemplo, para marcos especiales, pues como mínimo se colocarán 2 barras longitudinales a lo largo de toda la viga. El programa, todo lo que veis en este listado, es lo que aplica
dependiendo del marco que yo haya seleccionado. Pues, por ejemplo, si es un marco especial, pues la armadura mínima longitudinal en cualquier sección debe ser al menos 1/4 de la máxima en su cara. El armado mínimo inferior será mayor que 1/4 del armado máximo inferior. Es decir, todas estas características son las que aplica el programa a la hora de elegir el armado por ductilidad. Y a la hora de elegir que tenga en cuenta en el cálculo los elementos constructivos, simplemente en la parte inferior del criterio de armado por ductilidad, elementos constructivos, pulsamos en no se consideran y aquí elegimos lo que queremos tener en cuenta. Por ejemplo, yo no los quiero tener en cuenta, pues no lo activo y ya está. Aunque los haya colocado, el programa no los tendrá en cuenta. O puedo decirle que estén con la interacción de la estructura, ¿vale? Es más, podemos indicarle también que podemos tener una fisuración o una rotura progresiva, en donde considerar todos los estados intermedios o solo el estado final y el número máximo de iteraciones que vamos a tener en ese cálculo. O incluso también podemos elegir la amplificación de esfuerzos por planta, es decir, lo que se llama piso débil. Aquí, dependiendo de la normativa, pues nos aparecerá la altura, la cota y si queremos o no considerar que sea un piso débil. En este caso, como ya hemos comentado, las primeras plantas son las que no suelen tener tanta tabiquería interior, en cuyo caso esa será mi planta débil. O bien la que viene definida en la norma, o bien con los valores introducidos por el usuario, tanto de cortantes como de momentos, ¿vale? Bueno, pues lo único que tendríamos que hacer sería activarlo, darle a aceptar y a calcular para obtener los esfuerzos y el dimensionado de los elementos correspondientes. Bueno,